Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy les recomiendo que se queden con nosotros. Hoy vamos a hablar de vinos con una persona, él es sommelier, también ha sido profesor y es profesor de enología, de viticultura. Él está aquí porque a las 5 de la tarde de este jueves dará una ponencia dentro de esa jornada sobre la malvasía, explicará las particularidades que tiene nuestra variedad reina, por decirlo de una manera, y nosotros lo hemos cogido pues un poco pues para que nos estén viendo un poco si se pueden animar a estas jornadas, pues para que vayan, y también si no, pues para conocer más de la malvasía y más del vino. Hoy vamos a hablar con Pedro de Diego. Sin más dilación, pasamos a hablar con Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy buenos días. ¿Qué tal por Lanzarote? Bien, ¿Bien? encantado. ¿Ya la conocías? No tenía la oportunidad. ¿Quisieron llevarte a la Jeria directamente? Bueno, sí, entre otras cosas, también he ido al charco, o sea que hay que hacer... No todo es vino, ¿no? No todo es vino, no todo claro, es vino. Claro que sí. Pues Pedro, vamos a empezar hablando. Si quieres, bueno, hoy, lo decía en la introducción, a las 5 de la tarde en el Castillo de San José darás esa ponencia, hablarás sobre la malvasía, pero estas jornadas ya han arrancado y ya creo que me decías que había, por ejemplo, un curso sobre sommelier, que es tu profesión, pues de sommelier en casa. Eso es. ¿Qué se enseña? ¿Qué se aprende el que va a estos Bueno, cursos? pues sobre todo crear una inquietud, o sea, abrir también muchas veces una puerta al mundo del vino, que en definitiva es lo que queremos todos, sobre todo en una zona tan única como es Lanzarote. Claro. El sommelier, para los que no lo sepan o no sepamos muy bien, la función de un sommelier sería Bueno, explícanos, ¿cuál es la función de un sommelier? Bueno, la función de un sommelier no solamente es una función de control y capacitación en el mundo del vino, sino que, bueno, pues tenemos que conocer pues otras materias, desde el mismo jamón, al pan, aceites, en fin, un montón de cosas. Porque es el que enseña un poco a maridar también, o qué vino iría bien con qué... Bueno, sí, también hemos tenido dentro de, que fue un debate bastante interesante, porque el tema del maridaje o de la armonía está muy de moda, sí. ¿no? Y que, bueno, y que estamos viendo que cada día se abren muchísimas posibilidades, porque cada día hay más tipos de vinos, en la cocina el producto aumenta también, los cocineros estamos en un momento óptimo a nivel mundial de la cocina en España y hay que aprovecharlo también. Sí, hay que aprovechar el tirón. Vale, pues vamos a hablar un poco de la malvasía. Me imagino que tú ya tienes preparada más o menos la ponencia de esta tarde. ¿Cuáles son las particularidades que tiene la variedad de la malvasía? Bueno, en principio es un varietal no solamente blanco, aunque tenemos la idea de malvasía blanca, también existen varietales tintos y rosados, pero generalmente no solamente lo relacionamos con una uva, sino con un tipo de vino. Puede ser algo parecido cuando hablamos de un Jerez o de un Oporto, que lleva consigo ya pues, una serie de circunstancias. Ajá. No sé, en cuanto a, no sé, a su calidad, a su textura, no sé, ¿cómo...? Bueno, en principio es una uva muy terpénica, muy aromática, con bastante estructura, con bastante... Posibilita muchas veces también a poderlas meter en barrica. O sea, el problema de la uva blanca en respecto con la uva tinta es precisamente eso, que al no tener ese contenido que le da posibilidad, sobre todo el ollejo de la uva tinta, pues la uva blanca a veces no tiene pues ese esqueleto, ese cuerpo. Que está condenada a ser un vino joven. Por exacto, no hay tantas uvas, por eso todo el mundo quiere tener, por ejemplo, chardonnay o quiere tener algún tipo de uvas muy específicas, precisamente porque son posibles meterlas en barrica y que aguante la barrica también. Claro que aguante. Y malvasía tiene esa posibilidad. Sí. Aparte que es una uva muy aromática, pues no solamente los vinos blancos están destinados a ser frescos, a ser agradables, buscar acidez, sino en este caso tenemos la posibilidad de buscar un montón de características aromáticas, que es muy interesante. Antes de hablar de la malvasía volcánica, de la que también sabrás, ¿dónde hay zonas de malvasía? ¿Dónde son zonas que también trabajan la malvasía con nosotros? Zonas características como malvasía es una uva mediterránea, pues hay sobre todo las zonas mediterráneas. Ajá. En el mismo procedencia, sobre todo vino o bien de la zona de Portugal y también de la zona de Sitges. De hecho hay una malvasía que es aromática, que es de la zona de Sitges, de Mallorca también. O sea, hay mucho tipo en Creta, en Sicilia. La nuestra, no sé, alguna vez he oído algo, ¿se sabe de dónde viene la nuestra? No sé si viene de... Bueno, viene, sí, precisamente de la zona se supone, vamos, no hay una realidad plena sobre ella, pero viene de la zona de Peloponeso, de la zona de Grecia, Creta también, se cree que procede de ello. Ajá.
O sea, tenemos algo de vino griego. Tenemos algo de vino griego. Además, los griegos precisamente dieron una serie de posibilidades al resto de los pueblos de cómo elaborar vinos y de cómo elegir vinos y de cómo elegir zonas, sobre todo. Ya dieron esa apertura a clasificar vinos por zonas geográficas. No, estos griegos, entre la democracia y los vinos lo sabían todo, ¿no? Exacto. Vale, Pedro, la malvasía volcánica, ¿cómo, no sé si para que yo lo pueda entender, y así lo podrá entender todo el mundo, se transforma la malvasía cuando se considera volcánica? Me imagino que las particularidades será porque está en esta tierra, o ¿qué es lo que ha pasado con la malvasía volcánica? Bueno, la malvasía, la verdad que sobre todo en Canarias es una zona donde, porque hay una cosa que hay que comentar, la filosera fue un insecto que se introdujo en Europa Occidental y prácticamente destrozó el viñedo, pero a Canarias no llegó. Por tanto, las uvas que hay, los clones de uva, las plantas de uvas que hay, son de pie franco. ¿Qué significa eso? Que no ha habido que hacerles un trasplante, no ha habido que cambiarles la raíz, que es donde se producía el insecto, se comía la raíz, entonces lo que se hacía era un injerto con una raíz traída de América. Y ya cambió la... Y, sin embargo, aquí, por eso aquí hay la posibilidad de tener uvas que tienen 100 y pico años, que eso es algo impensable. Por tanto, las características ya propias de esta malvasía volcánicas son únicas en el mundo. Una vez leía, pues que, lo has comentado, vinos de autor, gente que ya está haciendo verdaderas maravillas y verdaderas maravillas de dinero, o sea, de lo que puede costar, porque claro, me imagino que tiene un trabajo artesanal costosísimo. Y hablaban algo así de que, como que cuanto más antigua sea la parra, mejor. Eso, ¿por qué es eso? Bueno... sí es cierto, y si entendí bien la... Sí es cierto, aunque hay veces que hay que pelearse con el agricultor, porque el agricultor también, ya afortunadamente no, pero ha costado de que el agricultor no solamente piense en volumen, en peso, en producir una parra y que pese 50 kilos. ¿Qué pasa cuando una parra es muy mayor? Pues que da menos racimo. Da menos racimo, pero las raíces le dan mucho más a esos pocos racimos que hay. Por tanto, va a tener unas características muchísimo más intensas que otro tipo de vid que tuviera 10 o 15 años de vida. Para una persona poco ilustrada en el tema del vino, ¿yo podría diferenciar entre lo que estás diciendo, dos vinos de la misma variedad, pero uno con muchos años y otro se aprecia, o hay que ser ya un profesional? Hombre, se aprecia si has probado... bastantes varietales y bastantes vinos. Por ejemplo, aquí es bastante fácil, estáis muy acostumbrados a tomar los vinos de malvasía volcánica de aquí. Entonces, si probáis otra malvasía de otro sitio, sí que vais a tener, pues tenéis un factor de diferenciación, ¿no? Que a lo mejor otra gente no lo tiene. Claro. Por eso es muy importante tener características de conocimiento, si no, no puedes evaluar dos productos. Claro. Y, por ejemplo, aquí que la malvasía se ha convertido en nuestra estrella, pero sobre todo enfocado al vino. Sin embargo, en cuanto al consumo de la uva en sí, como una fruta de verano, de fin de verano, la moscatel era como la reina en ese sentido. ¿La moscatel se puede considerar para los vinos un segundo plato? ¿O tiene también recorrido? No. Porque hay gente, había una disyuntiva de decir, apostemos por la malvasía y centrarnos ya que tenemos un nombre, o no debemos hacer eso porque moscatel tiene unas posibilidades. Hombre, moscatel también es una uva muy interesante y de hecho aquí también hay grandísimos vinos de moscatel. Lo que pasa es que no es lo mismo la uva para fruta que para vinificación. Lo vamos a diferenciar muy rápido. La uva para vinificación es muy pequeña, con muy poca pulpa y con mucho ollejo, con mucha piel. Sin embargo, la uva para comer, para postre, para fruta, es una uva mucho más gorda, con un pellejo, con un ollejo mucho más fino. Sí, lo que quiere... ¿Por qué? Porque en definitiva lo que interesa es la concentración a la hora de elaborar el vino. Sí, de los azúcares y de... Exacto. Claro, claro. Exacto.
Además que también decías eso, ¿no? Que, bueno, que la malvasía también en este sentido puede tener un desarrollo también, como has dicho tú, por ejemplo, el tema que estabas diciendo tú, de que permite estar en barrica, ¿no? Como el Chardonnay o como otro. Eso quiere decir que también, en ese sentido se ha trabajado poco, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿O hay algunas bodegas? Sí, hay algunas que han trabajado. Bueno, la verdad es que es un procedimiento no demasiado nuevo tampoco. No llevamos tanto tiempo elaborando vinos en barrica, no pensemos que llevamos, si miramos un poco la historia reciente, a partir de la introducción, sobre todo en vinos tintos, con el método bordelés, en barricas sobre todo de 225 litros, y no hace tanto tiempo que empezamos a elaborar. Antes era muchísimo más habitual tomar y hacer vinos de consumo inmediato, vinos del año, vinos de añada, los famosos vinos que están ahora tan de moda, las maceraciones carbónicas, los vinos Premier, todo eso, pues eran vinos muy habituales que la gente hacía vino de consumo. Mucha gente en su casa tenía una pequeña bodeguita y hacía su vino y era muy habitual. No era tan habitual el guardar un vino y tenerlo en una barrica, porque aquí sí que hay un tipo de vino también único, que son los vinos clásicos, en los que ya son otro tipo de vinos, son vinos de licor, vinos a los que le añadimos alcohol y por tanto aguantan muchísimo más, que también es algo muy único en esta zona de Lanzarote. Los famosos Canary Sack, los vinos que se exportaban a Inglaterra y que a partir de ahí se creó pues un criterio único también en el mundo del vino en Lanzarote. Sí, sí, de la época de Shakespeare. Para allá exacto, ya el famoso Falstaff ya nombraba los vinos de esta zona, los Canary. Canary, ¿no? Y el Sack no es, mucha gente piensa que Sack es referente a vino seco, sino es saca, el vino que sacaban y que enviaban, en definitiva. Madre mía, cuántas cosas. En cuanto a variedades blancas, la Malvasía se puede decir que está en un sitio para estar en una pole position con las grandes variedades blancas. Sí, sí, por supuesto. ¿Sí? En España, aparte de varietales, por ejemplo, en la zona norte, como albariños y demás, yo creo que tanto Moscatel como Malvasía son uvas que estarían en un altísimo nivel, porque lo tienen un poco todo. No es lo mismo comparar a un Airén o otro tipo de uvas que tienen muchísimo menos contenido aromático y corpulento, ¿no?, que una Malvasía. Una Malvasía yo creo que es una uva que tiene un montón de condiciones. Sí, lo que pasa es que el otro día veía, no sé, algunas referencias que siempre hacen los grandes periódicos, El País o alguno, sobre los 10 mejores vinos blancos o algo así, y no me pareció ver ninguno en referencia a Malvasía, y de repente sí hablaban de albariños, pero después se van a otras variedades, a otras denominaciones, y la verdad que dije, cocha, yo me creía que... Pero eso es por un criterio cultural nuestro en el que no hemos valorado el vino blanco. Siempre se ha dicho que el mejor blanco es un tinto, de verdad, y que somos de tintos, y teníamos el blanco ahí. El blanco habitualmente en España, la mayor uva que hay no es una uva tinta, no es Tempranillo, ni es Cabernet, es una uva blanca que se llama Airén, que es de la zona de La Mancha, y es la uva mayoritaria en el mundo. ¿Por qué? Porque somos el país con mayor extensión en el mundo de viñedo, y solamente La Mancha tiene la mitad de la extensión. Por eso lo yo, la mitad, sí. Del millón, cerca del millón de hectáreas que tenemos en España, 500.000 hectáreas ya tiene La Mancha. Claro, y como La Mancha tiene la uva blanca mayoritaria, pues el vino que más se hacía era ese. Se utilizaba para mezclarlo con otros vinos, por eso se sacaban aquellos claretes, aquellos aloques, aquellos tipos de vinos que había que utilizarlo, ¿no? Sí. Aquí no se tira nada, es como... No, yo pasaba por la zona de Valdepeñas, eso es increíble, eso es una extensión inmensa, claro. Y las bodegas son inmensas, por supuesto, para guardar esa cantidad de millones de litros de vino, pues hay que tener una capacidad enorme también. Y Pedro, para producir nosotros a precios de vinos de Valdepeñas, sería imposible por eso mismo, porque esa producción, ¿no?, la forma nuestra nunca nos permitiría ir por el camino de vender más, sino... Exacto, ¿no? Exacto. Lanzarote sería, imposible el poder producir vinos que no fueran de calidad,
De hecho, estamos dentro de una denominación de vinos de calidad producidos en una región determinada, o sea que todos los vinos que tenéis aquí son de denominación de origen protegida. Por tanto, todos los vinos que tenéis son de calidad. Pero eso también lo tiene que evaluar y que saber el consumidor, que es algo único. Yo, por ejemplo, conocí a Lanzarote de fotos y he probado muchísimos vinos de Lanzarote, pero no es lo mismo venir aquí y ver esa agricultura heroica, transformar el terreno como lo habéis transformado y evaluado, y lo que habéis sido capaz de hacer con condiciones climáticas totalmente adversas, clima prácticamente desértico, con vientos que lo que traen es supercalor, sequedad, etcétera, y aún así habéis hecho pues algo único a nivel mundial. No, es algo único estéticamente y en los Exacto. vinos. De hecho, eso te iba a preguntar porque, bueno, en un viaje que hice en la zona de Santorini, hablábamos antes de empezar, ellos desarrollan cómo van formando la parra, que la parra vaya siendo como una especie de redondelillo para que lo proteja del viento. De la espectacularidad de la Jeria, lo conoces tú y lo conocemos todos. ¿Hay sitios también, hay sitios en el mundo que tú hayas podido ver o estudiar que presenten algún tipo de, que sean distintos también? Sí, ¿Qué te llama la atención? Me llaman, por ejemplo, Oporto, que también está declarado Patrimonio de la Humanidad, el viñedo, por el sistema, por la inclinación, por la dificultad. Otra zona también es toda la zona del Rin de Alemania, que con esas laderas tan súper inclinadas en la que prácticamente tienes que ir con una mochila para recoger. La zona del río Miño nuestra, toda la Ribeira Sacra, todas estas zonas. Hay un montón de zonas muy complicadas y unos paisajes también. Unos paisajes espectaculares. ¿Y un vino alemán? ¿Se puede tener un buen vino alemán con tanta lluvia y con tan poco sol? ¿Se puede? Se puede tener un vino alemán, un buen vino alemán, ¿sí? Limitado casi siempre a uvas blancas y entre ellas sobre todo Riesling, que es su uva, por así decirlo. Riesling también es una uva fantástica porque es una uva muy aromática, también con mucha posibilidad. Lo que pasa, el control de evaluación en Alemania, por ejemplo, es el azúcar que consiguen naturalmente. Al ser un clima tan frío, nosotros no tenemos ese problema. Nosotros en las uvas tenemos azúcar de más. Por tanto, no tenemos que modificar el contenido de azúcar. Porque el frío influye en la totalmente, claro, si aquí puede haber 1.800 o 1.000 horas de sol en verano, al año, seguro. Y Alemania, sin embargo, tiene muy poquitas horas de sol al año. Por tanto, la uva no va a conseguir ese nivel de azúcar para transformarlo luego en alcohol. Va a tener muy buena acidez fantástica, porque la uva compensa acidez con alcohol, mucho calor, mucho azúcar, mucho alcohol, pero disminuiría acidez. Sin embargo, aquí pasaría lo contrario. Por eso, el valor de la acidez en los vinos es fundamental. Y de hecho, Malvasía es una uva que, afortunadamente, igual que Moscatel, tiene una acidez muy buena. Vale. Para ver el tema de las posibilidades de sacar los vinos al extranjero, voy a meter el mismo tema que tú estabas hablando antes, eso de, porque a mí me hace gracia eso, los refranes españoles, ¿no? De que el mejor vino blanco es vino tinto. Sí. Hay una escena, no sé si la has visto, en la película El hijo de la novia, no sé, una película argentina con Ricardo Darín. Bueno, él tiene un restaurante y está metido en un montón de jaleos, le va a dar un infarto, el tío está... Entonces le llama un proveedor como que, oye, no te voy a dar más vino porque tú no me estás pagando y tal y cual. Entonces el tío va, se lo camela al final, entonces le dice, venga, te la llevo. Entonces le dice, bueno, pues mándame 6 cajas de tinto o 8 de tinto y dice, y mándame una de blanco que siempre se presenta alguien de mal gusto. Vino a decir algo así, ¿sabes? Sí. Entonces, a todo esto, la pregunta es un poco que luego en el extranjero, no sé si, lo que has dicho tú, no sé si se tiene ese concepto. Lo digo porque, por ejemplo, se ve mucho, y se ve aquí la gente, el vino blanco se utiliza como copa casi como si fuera una copa. Lo digo no comiendo. Sí, sí. Ahí hay un perfil, hay líneas de comercialización pendientes, se puede abrir, hay futuro por ahí. Hombre, yo creo que en definitiva somos un país, afortunadamente, que además hacemos buen vino en todas las comunidades que tenemos. Yo creo que somos de los pocos países del mundo en que todas las zonas geográficas elaboramos vino y tenemos buena uva y tenemos un criterio muy bueno de elaborar. Por tanto, yo creo que tenemos muchísimas ventajas. La única inconveniente que yo le veo es que nos dediquemos a ir al tema de calidad, que nos olvidemos un tanto de vinos
graneles, en los que la balanza a nivel de exportación, vamos a ver que el litro, tenemos una capacidad de litro en euros bajísima, de unos 67, unos 70, sin embargo Francia pues tiene 5 y pico, 6 euros. ¿Cuál es el problema? Pues llevar mucho más vino de calidad, consumir más vinos de denominaciones de origen y consumir menos vinos de otro tipo. Claro. Por ejemplo, ahora hablando ya a niveles nacional, por ejemplo, si compitiéramos, si España fuera a vender por vinos ya no por buenos, que los tiene, como Francia y como todos, pero por vinos baratos, por decirlo, o por vinos competitivos por precio, uno no se entera mucho, pero cuando vas al extranjero no hay tanto vino blanco, empiezan a aparecer vinos chilenos, australianos, sudafricanos. ¿Esa gente produce más, produce mejor que nosotros? ¿Cómo está España situado con estos grandes productores? A nivel de producción es imposible que produzcan más que nosotros, pues somos el segundo país del mundo, después de Italia, que nosotros podemos producir pues 40 y tantos millones y por tanto producimos muchísimo. ¿Qué pasa con Chile? Pues que han empezado también a elaborar vinos, pero vinos de otra categoría, de otro nivel, de otro precio muy bajo, y han roto el mercado de alguna manera, ¿vale? Pero ¿y sus calidades son regulares? Sus calidades son regulares, aunque también hay grandísimos vinos. Pero la media no es así. Nosotros no tenemos que entrar en esa pelea, aunque yo entiendo que si tenemos esa cantidad de millones de litros, de alguna manera hay que venderlos, ¿no? Es un problema porque, por ejemplo, España, a nivel consumo, somos de los países a la cola de Europa, consumimos menos de 20 litros año, y eso es bajísimo. Claro. Eso es bajísimo. Por tanto, lo que hay que hacer es empezar a consumir, hay que beber todos, pero bien. Claro que sí. Con sentido. Claro que sí, eso lo decía el presidente del Consejo Regulador, y decía, porque antes se plantaba más, antes se producía más uva, y yo digo, ¿pero qué pasaba con esa uva? Y ahora nos quejamos, tenemos excedencia, y digo, ¿y qué pasa? Dice, pues que antes se lo bebía, que la gente pues se la bebía. Pues bueno, pues muy bien. Exacto. Pues eso seguro que es salud. Ya estamos terminando. Una cuestión, se ha ido por la jeria, y te lo comentaba antes de empezar, no sé si los bodegueros o los viticultores te han comentado un poco, no sé si la rigidez con la normativa en la jeria, no sé si en ese sentido si te han comentado algo, y si crees que se le debe de dejar un poquito, no sé, de más, un poquito de que respire un poco el bodeguero y el viticultor. Un poco de vidilla hay que darle al bodeguero. Yo creo que sí, hombre, yo creo que tenéis controles suficientes como para mantener el criterio del paisaje, pero que sin embargo hay que dejar a la gente un poco mano libre dentro de lo que pueden hacer. Tampoco ellos, date cuenta que lo que hay ya no se puede modificar a nivel de terreno, de cultivo, de kilos hectárea, etcétera. Todo eso está muy controlado, claro. ¿Vale? Por tanto, yo creo que sí que se pueden hacer cosas. De hecho, yo creo que estáis introduciendo, por ejemplo, Syrah y Cabernet Sauvignon de Argeneix, y estáis, aparte del listán, que está muy bien, sí. Pero, bueno, la posibilidad también que los consejos reguladores, que las denominaciones de origen en este sentido, pues también están posibilitando varietales foráneos. Claro. Bueno. De hecho, y te pregunto esto también porque yo no lo sabía, y me lo dijo pues, el presidente del Consejo Regulador y otras personas, que en años de excedente algunos de los bodegueros lo que pretenden es utilizar parte de las instalaciones, de la infraestructura, o ampliarlas un poco para poder poner la infraestructura que les permitiera coger el mosto sobrante, congelarlo y luego sacarlo. Eso ha dado buenos frutos, y nunca mejor dicho. ¿Sabes de gente que lo esté haciendo? ¿Cuándo se saca el vino? Bueno, no es una práctica habitual, pero que sin embargo sí que conozco gente que lo está haciendo, y es un modelo de poder pues abastecer diferentes años cuando tu cosecha en un momento determinado no da, porque estamos expuestos lógicamente a la climatología. No todos los años vamos a tener una cantidad de uva determinada, claro. Y eso posibilita poder sacar la cantidad que nosotros queramos. El mosto está perfectamente inerte, está totalmente cualificado como para poder sacar una cantidad y luego tratarlo, y que con su temperatura, estabilidad, etcétera, que fermente y que se produzca un vino fantástico, exactamente igual. Fantástico.
Pues ya me han dicho ya desde hace un tiempo ya que se nos había ido el tiempo, valga la redundancia, y ha sido un verdadero placer. Pedro, Nada, muchas gracias. igualmente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Las palabras de Pedro de Diego, en este caso habla como sumiller, pero también es profesor de viticultura, de enología, en resumidas cuentas del vino, del placer del vino y del hacerlo. Para los que hayan cogido la parte final de la entrevista y a lo mejor si se han perdido lo que ha podido haber dicho Pedro, saberlo que a esta tarde, a las 5 de la tarde de este jueves, a las 5, en el Castillo de San José, él pues ofrecerá esa ponencia, esa conferencia enmarcado en esa jornada sobre la malvasía y todo lo que ello conlleva. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.